Está entonces la protesta que sostienen padres de familia en puertas del Colegio Loreto. Bueno, vamos a retornar a estudio con una entrevista importante, vamos a cambiar de tema. Estamos junto al doctor Gonzalo Hidalgo, él es abogado constitucionalista. Vamos a hacer la consulta de si la Constitución Política del Estado contempla la postulación de Morales a una situación en la que en qué situación se encuentra, cómo tiene que ser para que pueda postularse, cuáles son los límites que pone la Constitución en este tema, si podría hacerlo, y en base a ello vamos a averiguar qué otras acciones podría tomar más adelante. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Jorge Luis, muy buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, a ver, estrictamente la Constitución, ¿qué dice para que una persona pueda postularse a un cargo de senador o diputado? ¿Cuáles son las limitaciones de la Constitución para aquello? Bueno, en primer lugar, creo que la entrevista está referida hacia la pretensión del expresidente Morales a postularse a un cargo electivo, ya sea a diputado o senador. Sí. Entonces, es muy importante entender de que la Constitución Política del Estado genera ciertos límites estrictos al ejercicio del poder político. En este caso, el artículo 149 de la Constitución Política del Estado establece que para postularse a un cargo en la Asamblea Legislativa Plurinacional debe haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué significa esto? El constituyente cierra un requisito imprescindible para postularse. En la circunscripción correspondiente. Correcto, pero ¿qué vamos a entender por circunscripción? Tal como establece, ¿cierto?, la ley 026, la ley del régimen electoral. Establece diferentes tipos de circunscripciones. Por ejemplo, la circunscripción nacional, luego viene la departamental, la regional, la municipal y la de autonomía indígena originaria campesina. En este caso, para ir a una elección de diputado, por ejemplo, tiene que ser una circunscripción departamental, ¿cierto? O puede ser una circunscripción por los números que se han asignado. O si va a ser senador, por la circunscripción departamental, ¿cierto? En todo caso debería ser por La Paz, porque él ha residido, él viajaba por todo el país, pero su residencia, la residencia del presidente estaba o en la Casa del Pueblo o en la Casa Presidencial. Por supuesto, es importante, Jorge Luis, entender este tema, porque el artículo 50 de la ley del régimen electoral establece muy claro, ¿cierto?, las circunscripciones electorales y su codificación. Por tanto, este requisito, el 149, es ineludible. Además, todos sabemos que el expresidente Morales solicitó primero un asilo en México, ¿cierto?, residiendo en México, y luego solicitó un refugio político en la Argentina, donde hoy es su residencia y de conocimiento público. Hasta sabemos en qué calle y en qué casa vive. Por lo tanto, en ese sentido, pienso con todo el respeto que se merece la población, y este no es una opinión política, por si acaso, es una opinión netamente constitucional. Por tanto, si se va a regir el órgano electoral al momento de verificar los requisitos, el 149 no le permite al expresidente Morales postularse a ningún cargo en este momento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tiene que haber residido en los últimos 2 años. Es muy claro. Si podemos verlo en el artículo 149, y si podemos leerlo para que la población didácticamente entienda. Artículo 149. Para ser candidato o candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con 18 años de edad cumplidos al momento de la elección, haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente. Lo cierra el texto constitucional en ese requisito. Ahora, pero no significa que ha vivido en los últimos 2 años, pero los últimos 3 meses no. Por supuesto, si hacemos dice, de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores. ¿Eso cuenta los 3 últimos meses también? Por supuesto tiene que contarlos. Por supuesto tiene que contarlos, ¿cierto? Porque no tiene él en este momento una residencia permanente en Bolivia.
Él tiene en este momento un estatus que está, creo, en trámite de un refugio político en la Argentina. Sí. Y previo a eso estuvo en México. Por tanto, si se va a aplicar la Constitución, ahora también hay que entender, ¿cierto?, qué diría el Tribunal Constitucional en una posible consulta. Y como sabemos que el Tribunal Constitucional genera interpretaciones, a veces que yo las puedo denominar aberraciones, por tanto estaríamos ante una especie de una duda. Pero la Constitución es muy clara y cierra este elemento. Además, es muy importante porque habla también de cumplir con las condiciones generales del acceso al servicio público. Y para acceder al servicio público, el artículo 234 nos establece que no estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición de incompatibilidad establecidos en la Constitución, en los casos de prohibición. Entonces, el 149 prohíbe a alguien a postularse si no ha residido de forma permanente en los 2 últimos años en la circunscripción correspondiente. Ahora, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo Electoral, por lo menos así lo han manifestado. Por supuesto, pero la ley, la 018 de la ley del órgano electoral, en uno de los principios, ¿cierto?, en su numeral 8, establece la legalidad y jerarquía normativa. El órgano electoral plurinacional sustenta sus actos y decisiones en la constitución política del Estado, ¿no? Por tanto, el órgano electoral, al momento de hacer un análisis de la admisibilidad en los requisitos de los postulantes, tiene que ver si los postulantes cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley. Yeah. ¿No? Por tanto, pienso, y estuve anoche analizando, porque uno debe expresar esto de forma responsable, ¿no? Sí. Por tanto, hice un análisis de la Constitución y de la Ley 026 y la Ley 018. Por tanto, cierra de alguna forma ese impedimento. Porque, caso contrario, la Constitución se convertiría entonces solamente en un panfleto enunciativo, ¿no?, en la cual cada persona haga lo que le da la gana, ¿cierto? O cada político haga lo que le da la gana. Es muy importante entender que la Constitución, es decir, limita el ejercicio de los derechos políticos, porque no solamente hay derechos políticos, hay también deberes políticos, ¿no? Y estos están instituidos en la ley. Los deberes políticos, por ejemplo, en el artículo 5 de la Ley 026 del régimen electoral, establece deberes políticos. Las bolivianas y bolivianos tienen los siguientes deberes políticos: cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, cumplir con los requisitos de registro y habilitación para participar en procesos electorales, referendos y revocatoria de mandato. Es decir, la Constitución, al ser la norma suprema, pero las leyes de desarrollo como la 026 y la 018 han establecido estos requisitos mínimos para poder postularse. Por tanto, las elecciones democráticas no son un carnaval político. Es decir, las elecciones democráticas, en este caso, se convierten en el sustento de un sistema de justicia y de igualdad de oportunidades, ¿cierto? Y cumplir con los requisitos. Ahora, ¿por qué no se podría utilizar este argumento? Porque, bueno, si bien es muy clara la Constitución en el aspecto en el que dice tiene que haber residido los últimos 2 años, y hay una palabrita ahí, inmediatos. Haber residido de forma permanente, al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección. Bueno, se podría decir que Evo Morales ha vivido en el país durante los últimos 2 años, excepto los últimos 3 meses. Claro, pero establece muy claramente al menos los 2 años inmediatamente. ¿Inmediatamente qué significa? El 3 de mayo son las elecciones, ¿cierto? Sí, sí. Aún estamos a ¿cuántos meses? A unos 4 meses. A 4 meses. 3 meses. 3 meses. Y el señor Morales abandonó el país el 11 de noviembre. Entonces... habría dejado de estar 6 meses, digamos. Por supuesto, ¿no? Esa es la interpretación que la hago yo con todo respeto, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que el último intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero también debemos entender... ¿Quién debería elevar esa consulta? ¿El mismo partido? ¿Algún diputado? Mire, este tema,
Yo pienso que esto es un tema netamente de carácter intuito personal, ¿cierto? Si bien los asambleístas se presentan a través de organizaciones políticas, si bien tengo entendido que se ha enviado un poder a un determinado abogado a Bolivia para que haga los trámites del señor Morales, ¿cierto? Ese es un tema netamente intuito personal, ¿no? Es decir, si yo voy a postularme a un cargo electivo, pues las consultas debo realizarlas yo como interesado, ¿cierto? Para participar en las elecciones. Claro, ¿no? pero lo podría hacer el movimiento al socialismo, es decir, qué sé yo, presidente de la Cámara de Diputados, la misma presidente de la Cámara de Senadores, ¿podría hacer una consulta? No, por supuesto, se pueden hacer cualquier tipo de consultas al Tribunal Constitucional Plurinacional, si es que son admitidas, porque ellos tienen una comisión de admisión. Claro. Pero pienso que también nosotros como ciudadanos debemos entender que la Constitución es un texto abierto de interpretación. Tal cual. Tal cual, es un texto abierto de interpretación Así porque es. al final nosotros como pueblo también somos partes del poder constituyente. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cierto?, hemos dado un visto bueno en el referéndum del 25 de enero del año 2009, cuando hemos aprobado la Constitución para que entre en vigencia, ¿no? Por tanto, no es una cuestión de eruditos, como se puede pensar que el Tribunal Constitucional va a resolver todo. Este es un tema de sentido común. Y el artículo 149 de la Constitución es claro y nítido, ¿cierto? Si estaría equivocado yo, pues pienso que tendría de alguna forma que pedir disculpas académicas, pero creo que no estoy equivocado. Jorge Ahora, Luis. ¿qué otros artículos y demás nos podemos basar en la Constitución que podamos dar lectura ahora para poder terminar de cerrar la idea? Porque sí, evidentemente suena muy clara. Sin embargo, hemos visto que los políticos son expertos para salir por la tangente y lograr su objetivo. ¿Hay algún otro blindaje que le da esto para que Morales no pueda postularse o Mira, quedarse nomás? yo creo que el 149 es un artículo claro, nítido, en el cual establece el requisito sine qua non, es decir, el requisito esencial para poder postularse a asambleísta, ¿cierto? Y en este tema de haber residido de forma permanente, ¿cierto?, ininterrumpida, en otras palabras, ¿no?, 2 años anteriores a la elección. Pero ¿qué lo blinda a este artículo? ¿Qué es lo que lo blinda a este artículo? Lo blinda el artículo 410, donde establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, ¿no? Por tanto, este 410, el cual no lo cumplen, ¿cierto? Y lo hemos visto esto en la sentencia constitucional 0084, en la 32, por ejemplo, porque no sé qué va a suceder ahora con el artículo 238, parágrafo 3 de la Constitución, donde este artículo, ¿cierto?, exige, es decir, exige una limitación a que los servidores o personas con cargos electivos, asambleístas, concejales, prefectos, es decir, gobernadores, alcaldes, deban renunciar 3 meses antes a la elección. Pero una sentencia constitucional hizo una aberración el año pasado, en julio del 2019, y inaplica este artículo, el 238, en su parágrafo 3, y dice, no, ya no es necesario que renuncien. Por tanto, ustedes pueden seguir haciendo campaña, siendo servidores públicos, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que ha llegado el momento de que se deba exigir también un control específico por parte del pueblo boliviano a que el Tribunal Constitucional se rija, ¿cierto?, netamente por la Constitución. Se haga respetar. Por supuesto, se haga respetar. Porque en este momento no hay una confianza en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pareciera que responden a los intereses del gobierno de turno. Mire, yo me animaría a decir de que lamentablemente el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene una especie, ¿cierto?, de una autolegislación caprichosa respecto a las interpretaciones, ¿no? No nos olvidemos que el Tribunal Constitucional está integrado por 4 salas, que son 8 magistrados y un presidente que dirime, ¿no? Y cada sala se ha convertido en una especie de mini tribunal, ¿no? Pero por lo tanto, como usted dice, ¿no?, ahora esta sentencia, la 84, la 32 y 2 declaraciones constitucionales que le han permitido al señor Morales y a los diputados senadores de poder repostularse, ¿no?,
están con una petición hace mucho tiempo para que puedan reconducirse y generar una armonía constitucional. Pero es importante respecto a la entrevista de hoy, que el artículo 149 de la Constitución establece muy claramente el requisito sine qua non para que se pueda postular el señor Morales. En mi criterio, y con todo respeto al movimiento al socialismo y con todo respeto al propio expresidente Morales, creo que la Constitución no se crea, la Constitución no le permite postularse, ¿cierto?, a un cargo electivo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Un gusto tenerlo en RTP Informa, al doctor Gonzalo Hidalgo, abogado constitucionalista. Continuamos con más en RTP Informa, Irgen Pastel.